Buenos días, bienvenidos todos, gracias por asistir acá al 18º Congreso Nacional de Medicina Física y Rehabilitación. Vamos a dar inicio al programa científico y para ello iniciaremos con la conferencia magistral a cargo de la doctora Mónica Luciani, titulada Incorporando la rehabilitación en el abordaje integral del paciente oncológico. La doctora Luciani es médico cirujano, egresada de la Escuela Luis Racetti de la Universidad Central de Venezuela, especialista en Medicina Física y Rehabilitación del posgrado del Instituto Nacional de Rehabilitación JJ Arbelo de la Universidad Central de Venezuela, coordinadora de la Unidad de Rehabilitación Integral y Multidisciplinaria RELIFE, médico fisiatra, adjunto de la Clínica Félix Boada y Clínica Santiago de León de Caracas, y jefe del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Domingo Luciani. Doctora, gracias. Buenos días a todos. Bienvenidos. Vamos a empezar este congreso. Bueno, en nombre de Dios, ¿verdad? Es la primera conferencia. Seguimos adelante. Bueno, vamos a hablar de un tema importante porque hemos visto a lo largo de la historia que hay que prepararse para trabajar con los pacientes con cáncer, pero tenemos que crear estrategias como nosotros, como equipo de rehabilitación, podemos integrarnos, en este caso, al equipo oncológico tratante de nuestros pacientes. ¿Por qué es importante? Primero, es un problema de salud pública. Es la segunda causa de muerte en el mundo, igual que en nuestro país, y tiene la tendencia, a lo largo de los años, ya hacia el 2040, a ser la primera causa de muerte en el mundo. Entonces, es una situación que todos, como miembros del equipo de salud, debemos conocer y saber cómo abordar este tipo de pacientes. El 70% de las muertes ocurren en países de bajos recursos, incluyendo nuestro país. Y nosotros tenemos que tener en cuenta, bueno, ¿de dónde sacamos esa información? Antes de los años 80 existen muy pocas publicaciones sobre la incorporación del equipo de rehabilitación en el manejo del paciente oncológico. Ya después de los 90 han ido en incremento la cantidad de publicaciones porque ya en la medida que el paciente aumenta su sobrevida, aumenta su discapacidad, aumenta también la necesidad de incorporar el equipo de rehabilitación en el manejo del paciente oncológico. Y ya en la última década realmente pueden buscar cualquier tipo de apoyo de la importancia del equipo de fisioterapia y de rehabilitación en el manejo del paciente oncológico. El tratamiento oncológico, la cirugía, la quimioterapia, inmunoterapia, radioterapia, son tratamientos que van a alterar la capacidad funcional del paciente y por consiguiente va a alterar su calidad de vida. Como comentamos, estos avances en el tratamiento oncológico, cada vez más selectivos, que me van a mejorar la sobrevida del paciente, es lo que ha hecho en la historia la necesidad de incorporar al equipo de rehabilitación el manejo de estos pacientes. Nosotros como equipo de rehabilitación tenemos que conocer, y lo sabemos, lo que significa el rehabilitación. ¿Por qué? Porque tenemos que educar a nuestros colegas de otras especialidades que rehabilitación, por ejemplo, no es fisioterapia, sino que fisioterapia es un ente importante dentro del equipo de rehabilitación. Y ¿qué dice la Organización Mundial de la Salud? Es un conjunto de intervenciones que van a mejorar la función del paciente y su entorno social, emocional, etcétera. Entonces, es importante destacar que somos un equipo que no es una intervención solo fisioterapia, sino que son muchas modalidades dependiendo de la habilidad que queramos recuperar en el paciente. Y el que coordina ese proceso es el médico fisiatra. Tenemos que enfocarnos en esa idea para transmitirla a los otros especialistas que traten a nuestros pacientes. Entonces, el objetivo de la rehabilitación oncológica es maximizar la capacidad funcional del paciente en la parte física, psicológica, emocional, vocacional, laboral, indistintamente del estadio de la enfermedad y del tratamiento que esté recibiendo, ¿okay? Porque nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida del paciente, ¿okay? Entonces, ¿cuándo deben de mandar nuestros pacientes a rehabilitación? Cuando hay una discapacidad,
cuando ya no hay más nada que hacer, cuando tengo trastornos cognitivos. Existen varias clasificaciones en el momento en el cual el equipo de rehabilitación debe intervenir. Esta es una clasificación, es un poco antigua, pero yo se las traigo para ubicarnos las diferentes áreas que podemos trabajar. El nivel preventivo es en el momento del diagnóstico y el paciente no ha recibido ningún tipo de tratamiento. ¿Okay? Que evaluamos el paciente, vemos su capacidad funcional, vemos si tiene apoyo psicológico, nutricional, si hace algún tipo de ejercicio, para prepararlo para recibir el tratamiento oncológico. En el nivel restaurativo es cuando ya existe una discapacidad y nuestro objetivo es restaurar ese déficit, ¿okay? O recuperar ese déficit. En el nivel de soporte, cuando ya esa discapacidad aumenta y necesito aditamentos externos, férula, silla de ruedas, bastón, etcétera, para suplir esa función. Y el nivel paliativo es cuando ya ha avanzado mucho más la discapacidad y simplemente se busca el manejo de los síntomas del paciente. Sin embargo, lo más importante, y es lo que se maneja actualmente, es la clasificación de prehabilitación y rehabilitación, que es aplicable a todos los tipos de cáncer y a todo tipo de intervención que nosotros podamos hacer. En el momento del diagnóstico, y no importa el estadio de la enfermedad, es referido a rehabilitación, al médico fisiatra. Y él puede determinar su capacidad funcional antes de empezar el tratamiento, no importa que sea un estadio avanzado inclusive, cómo eran sus hábitos. En este momento, si no se ha incluido, incluirlo como parte del equipo de nosotros, psicología, nutrición, incluso cuidados paliativos, porque si vienen en estados avanzados y tengo que tratar dolor, siempre es importante apoyarnos en el especialista que maneja cada área dentro del equipo de apoyo integral al paciente oncológico. Luego el paciente empieza su tratamiento oncológico, quimio, radio, cirugía, el que sea, y viene la fase de rehabilitación, donde se busca es recuperar las habilidades perdidas durante todo el proceso oncológico del paciente. Entonces, el equipo médico tratante, oncólogo en estos casos, refieren a el médico fisiatra, hacemos nuestra evaluación completa como médico fisiatra y nosotros somos los encargados de coordinar las terapias del paciente. ¿Por qué pasa esto? Porque además el paciente oncológico particularmente, cuando llega a nosotros ya ha sido evaluado por múltiples especialistas, el oncólogo, el cirujano, el radiólogo, el radioterapeuta. Entonces llega a nosotros y uno le dice, necesita, y que lo va a necesitar, pero le mandas la lista. Fisioterapia, terapia ocupacional, lenguaje, deglución, psicología, nutrición, el paciente va a decir, o sea, no. Entonces, ¿qué hacemos nosotros como médicos fisiatras? Para que pueda gozar de todos los beneficios que todas las áreas le pueden brindar a este paciente, es importante que nosotros ayudemos al paciente a organizar sus terapias. Por ejemplo, llegó a nosotros, tiene dolor, vamos a evaluarlo con el paliativista, vamos a tratar el dolor una semana, lo vemos la semana siguiente, ya te vio nutrición, bueno, vamos a darte la cita de nutrición y psicología, vamos a empezar con fisioterapia, la otra semana vas empezando con terapia ocupacional. Entonces uno va llevando al paciente y se hace más fácil. Luego actúa el equipo completo de rehabilitación con todos los terapeutas y estar pendiente de las otras especialidades, como dije, psicología, nutrición, incluso odontología. Muchos pacientes que son referidos a nosotros reciben ácido solendrónico, ¿okay? Y puede traer necrosis del maxilar. Entonces es importante que también tengas un control odontológico. Además, que para el apoyo incluso, nutricional, es importante ver cómo está su salud bucal. Y estar en continua comunicación el equipo oncológico con el médico fisiatra e incluso cualquier eventualidad, porque estos pacientes hoy están bien, mañana no sé. Ayer estaba perfecto, hoy no me pude parar. Hoy estoy bien, se me tumbaron los valores de la hematología, por ejemplo. Entonces, es importante que uno también esté encima del paciente, porque si ocurre cualquier cambio durante el proceso de sus terapias, uno debe parar las terapias, hablar con el oncólogo. Entonces, por eso es importante aclarar que el médico fisiatra es el enlace clave entre el equipo de rehabilitación y el equipo oncológico. Entonces, ¿qué podemos hacer? Primero, educar a los demás especialistas para lograr, entonces, ven allí el cursor, no, para lograr el rompecabezas perfecto entre el equipo oncológico, el médico fisiatra y el resto del equipo de apoyo,
¿ok? Incorporar los programas de educación en nuestros posgrados, en las diferentes áreas de rehabilitación, en fisioterapia, en terapia ocupacional, terapia de lenguaje de inclusión. ¿Por qué? Es importantísimo la formación de nuestro personal en el manejo del paciente oncológico, que es completamente diferente al otro tipo de pacientes, incluso con el mismo tipo de discapacidad. ¿Cómo hacer si actualmente tenemos hasta las mujeres multifacéticas, madres, esposas, muchas veces jefes de familia, si son trabajadoras, si hacen ejercicio, si no, si trabajan? Entonces nosotros tenemos que ayudarlos a englobar, porque muchas veces les preocupa más por ejemplo, su parte laboral, y que se cansan mucho, que tienen más fatiga, que poder eventualmente recuperar la movilidad, por ejemplo, de la mano. O sea, hay que tratarlo como todo al mismo tiempo. Nosotros también podemos abordar y mejorar los hábitos psicobiológicos, en este caso de los pacientes, si tienen hábitos tabáquicos, sedentarismo, mala alimentación, contaminación, alcohol, y un factor del cual estamos sometidos todos y que nadie se libra, que es el estrés. ¿Ok? Y se ha comprobado incluso que hasta un 70-80% del cáncer puede ser prevenible con el manejo de todos estos factores externos, y epigenéticamente actúan positivamente sobre nuestra salud. Para todos es conocido los beneficios del ejercicio, pero se los traigo porque es importante que sepamos que el ejercicio per se es una técnica segura que se puede prescribir en el paciente oncológico. Lo importante es individualizar el caso, adaptarlo a cada uno, etc. Y se pueden hacer cualquier tipo de ejercicio: resistido, fortalecimiento, estiramiento, propiocepción, equilibrio. ¿Okay? Es importante conocer las terapias que existen, terapias alternativas. Cada día más se está integrando todo lo que implica la medicina natural, medicina integrativa, etcétera, en el manejo del paciente oncológico. Existen algunas publicaciones que lo apoyan. ¿Qué es lo importante? Primero, que nosotros nos formemos y sepamos cuáles son los componentes. Porque ya el paciente viene y te dice: doctora, me estoy tomando las goticas de tal cosa, o me estoy colocando tal cosa, o me puedo poner esto. Entonces uno tiene que hablarles con criterio y estar en continua comunicación con el paciente, porque si bien es cierto que son productos naturales muchas veces, hay algunos que, dependiendo de la composición, pueden interactuar con los diferentes tratamientos que tenga el paciente. Además que ahorita está muy de moda, por las redes sociales, etcétera, digamos que muchos mitos con respecto a las dietas, con respecto a la misma medicina natural. Entonces, lo importante es ese equilibrio y siempre nosotros abordarlo con criterio. La espiritualidad es importantísima. Siguiendo el hilo que tuvimos la bendición de tener al sacerdote esta mañana bendiciendo el Congreso, estos pacientes son muy particulares. ¿Por qué? Porque cuando le hacen el diagnóstico de cáncer, así esté localizado, así se opere y se cure, lo primero que piensa el paciente: me voy a morir, o tengo la posibilidad de morirme. Entonces ya por ahí el abordaje es completamente diferente. Y aclarar que espiritualidad no es religión, ¿ok? La espiritualidad es la comunicación que tiene cada ser humano con Dios, con el ser superior, con el Señor. Y en la religión es el camino o el medio por el cual esa persona se comunica con el Señor. Y nosotros tenemos la responsabilidad, si vamos a tratar a nuestros pacientes integralmente, de fomentar también su área espiritual. Eso nos va a dar mayor adherencia al tratamiento, disminuir el nivel de ansiedad, etcétera. Hay muchísimos también ya trabajos publicados de los beneficios de la espiritualidad en el manejo de estos pacientes. Aprovechando esta semana de gozo de nuestros santos maravillosos, José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles, que además él es patrono de nosotros los médicos. Podemos pedirle a él también que nos oriente, y él fue un excelente académico y fue una persona muy espiritual, entregada siempre a la voluntad de Dios. Tenemos un equilibrio perfecto y un modelo que podemos seguir nosotros como especialistas. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, nosotros formamos la Unidad de Apoyo Integral del Paciente Oncológico en el Hospital Domingo Luciani, donde interactuamos especialistas en psicología, nutrición, cuidados paliativos, fisiatría, todas las
áreas de terapia, fisioterapia, terapia ocupacional, terapia de lenguaje, de deglución, respiratorio, personal exclusivo para el manejo del paciente oncológico. Incluso tenemos también abordaje al familiar. Por un lado entra el paciente y por otro lado entra el familiar para recibir apoyo psicológico y también orientaciones, porque muchas veces le dicen al paciente, no lo dejan hacer nada porque les da miedo o que se quede tranquilo. Entonces, también con el apoyo de la misma terapia ocupacional, por ejemplo, le pueden dar orientaciones a la familia, mira, puede hacer esto, no puede hacer esto, estas son las modificaciones que se pueden hacer. Y si no hay un médico fisiatra de por medio, olvídense que ahí no van a figurar los terapeutas ocupacionales, porque todo el mundo piensa que rehabilitación es igual a fisioterapia. Entonces, tenemos que tener esos tips claros de la importancia de por qué el médico fisiatra tiene que estar coordinando todo el equipo. Y también tenemos la dicha, desde hace como 3 meses ya o 4 meses, que abrimos la unidad de apoyo integral al paciente oncológico pediátrico. ¿Ok? Y, bueno, después seguimos adelante. Que la pudimos publicar nuestra querida unidad de apoyo integral al paciente oncológico el año pasado en la revista de nuestra sociedad. El que no la tenga nos avisa y les hacemos llegar el artículo de la manera como nosotros formamos la unidad. ¿Qué es lo principal? Yo no puedo ir a atender un paciente oncológico yo, como médico fisiatra. Yo tengo este equipo y el equipo vamos a abordar al paciente, porque el paciente va a necesitar muchas cosas. ¿Cómo está formado el equipo? Médico fisiatra, cuidados paliativos, nutrición y psicología. Es la primera línea que el paciente, todos los pacientes tienen que tener esas primeras consultas. Se plantean los objetivos y el paciente pasa a las áreas, fisioterapia, terapia ocupacional, respiratorio, lenguaje, deglución, y en el caso de los niños también tenemos psicopedagogía en el equipo. ¿Okay? Esto es un poquito más de lo mismo. Es importante que el paciente pase por estas primeras áreas de fisiatría, cuidados paliativos, nutrición y psicología. Muchas veces el paciente dice, no, yo estoy bien, yo no necesito psicología. No importa, usted pase por allí y si usted está bien, el mismo psicólogo le va a decir, no venga más, o vengan 1 mes, o vengan 2 meses. Pero es importante, o sea, hay que enseñarles tanto a los oncólogos, en este caso, o a cualquier otro especialista que nos refieran a nosotros como equipo, que tienen que mandarnos al paciente lo más rápido posible y que el médico fisiatra lo vaya de una vez organizando. Eso es nuestro norte. Y bueno, las diferentes terapias que tenemos en el servicio. Nosotros tenemos, desde el enero del 23 al 24, tuvimos un total de 378 pacientes. Bueno, y aquí se me modificó entonces aquí, bueno, y ya desde 2003 al hasta el 2025, hasta julio del presente año, ya hemos visto casi 500 pacientes en 3 años. ¿Cuál es nuestro proyecto? Mi sueño es seguir creciendo, abrir una unidad de cardiooncología, porque se ha evidenciado la cardiotoxicidad por cáncer, sobre todo por las quimioterapias, los tratamientos de inmunoterapia, y no todos los pacientes lo desarrollan, pero tienen que tener un seguimiento y es importante que nosotros también como equipo de rehabilitación sepamos cómo está la condición cardiovascular del paciente para poder prescribir, individualizar el ejercicio que el paciente necesita. Entonces, en la unidad normalmente hay cardiólogos, oncólogos, hematólogos, radioterapeutas, y nosotros queremos incluir al equipo de rehabilitación, que es lo ideal para poder ofrecerle el beneficio al paciente. ¿A dónde nos lleva todo esto? A trabajar en equipo. Pero no es manejo multidisciplinario, como decimos en todas las conferencias y como todo el mundo dice, y del dicho al hecho muchas veces no se hace realmente las cosas como deben ser. Lo que tenemos que fomentar es la comunicación, no es simplemente el papelito y la referencia, es el papelito y la referencia y la llamada, el contacto de los diferentes especialistas. Eso es lo que realmente va a fijar la diferencia, y sobre todo en este tipo de pacientes que son más delicados, y poder realmente llevar a un abordaje integral a nuestros pacientes con cáncer. Y termino con esta frase que nos decía la sierva de Dios María Esperanza, ella también está en estudio de beatificación y canonización venezolana, nos decía a los médicos,
Cuando lo científico y lo espiritual se unan, no habrá enfermedades en el mundo. Y es una realidad. No podemos desengranar el alma, el cuerpo y la mente. Tenemos que tratarlos de una manera simultánea. Además que recuerdo, en esta misma sala, ya hace varios años, que tuve la oportunidad de asistir a una charla de un paliativista que vino del MD Anderson, de Texas en ese momento, no recuerdo el nombre, era mexicano, y él habló sobre el dolor del alma, que el alma duele. Cuando el paciente le dice a uno, me duele hasta el alma, es una realidad y tenemos que tomarlo en cuenta. Muchísimas gracias a la Sociedad Venezolana de Medicina Física y Rehabilitación, a nuestra querida doctora Alcida Pérez, en honor de este congreso, y por supuesto a Dios, que sin Él nada de esto hubiese sido posible. Muchísimas gracias.